¿Qué tal mis estimadas? ¿Qué tal mis estimados? Sean todos ustedes bienvenidos a esta mi clase, o mejor dicho, nuestra clase, porque ¿saben qué? El día de hoy yo siento que no existe la propiedad privada. Bueno, vamos a hablar sobre la conformación de la temible y también mítica Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o también conocida como la URSS o Unión Soviética. Como ustedes sabrán, lo que pasó en 1917 en Rusia fue un acontecimiento trascendental no solo para la historia de este país, sino para la historia universal contemporánea del siglo XX, porque permitió la aparición del primer país socialista en la historia del mundo. Bueno, comenzamos. Habría que comenzar señalando que durante un poquito más de 300 años gobernó en Rusia la famosísima dinastía Romanov, la cual comenzó con el gobierno del zar Miguel I en 1613 y culminó con el gobierno de Nicolás II en 1917, es decir, en plena Primera Guerra Mundial. Seguramente ustedes se acordarán de la familia Romanov por la siguiente película. Les dejo un cachito nada más, ¿ok? Hola, celebrábamos el tricentenario del reinado de nuestra familia. Ahí están, miren nada más. Qué ternura inspiran los romanos, ¿verdad? Una estrella brillaba. No, hombre, con ves más esta película y intensidad piensas mi que dulce Zar Nicolás Anastasia, II era todo un la pan de más Dios. pequeña de mis nietas. A decir verdad, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, el imperio ruso era un imperio pues bastante atrasado si lo comparamos con otras potencias europeas de la época. Es decir, sí, como ustedes pueden observar en este mapita, pues el imperio ruso abarcaba una gran extensión de tierra y contaba con una gran cantidad de habitantes. Si no me equivoco, tenía más de 120 millones de habitantes para 1905. Y sin embargo, fíjense bien, todavía en el siglo XIX, la mayoría en Rusia se dedicaba exclusivamente a la agricultura y seguía sometida a este régimen económico llamado feudalismo. Ustedes recordarán que en el feudalismo existen dos tipos de personas. Número uno están los señores feudales, es decir, los grandes propietarios de tierra, y están los vasallos o los siervos, que son los que pues trabajan la tierra para los señores feudales. O sea, en la práctica eran casi esclavos, porque estos sujetos, los siervos o vasallos, nacían, crecían y morían en ese mismo territorio del cual no eran dueños, sino que eran trabajadas por ellos, y ellos en la práctica, como digo, pues casi les pertenecían a estos señores feudales. En Rusia, hasta finales del siglo XIX todavía existía este régimen. De hecho, va a ser hasta 1861 que el zar Alejandro II va a publicar un manifiesto donde da la noticia de que ha decidido abolir la servidumbre en Rusia. Aquí les pongo una imagen que refleja esta idea, ¿no? Esta idea de que pues tomó una decisión, esto de abolir la servidumbre en Rusia, pues es una noticia bastante atrasada, porque ya no muchos, de la mayoría de los países europeos, esto ya se había abolido. Por eso le puse ahí una carita de Internet Explorer, ¿no? Ahí a Zar Alejandro II. Bueno, es una noticia algo atrasada, es un cambio, una reforma, algo que llega bastante tarde en Rusia. Y fíjense bien, sí, publica este decreto, muy bonita toda la cosa, los libera a los siervos, ahora les permite, pues son libres para moverse por todo el imperio ruso, ya pueden salir de sus tierras, mover, migrar, pero, ojo aquí, no hay que dejarnos engañar, porque sí, el zar Alejandro II abolió la servidumbre, pero pues eran pobres, no eran dueños de tierras,
y en la práctica tuvieron que seguirse comportando como siervos. Como no eran dueños de ninguna tierra, pues la mayoría de estos antiguos siervos, ahora liberados, que se llamaban mushiks en ruso, pues como no tenían propiedades, continuaron sirviendo a los señores feudales, a los grandes propietarios de tierra. Y eso sí, pues con la reforma esta, al liberarlos, al decretar la abolición de la servidumbre, empezaron a surgir poco a poquito un nuevo grupo social que son los kulaks en Rusia, que sería algo así como una burguesía rural. Es decir, algunos cuantos antiguos siervos pudieron empezar a adquirir pues sus tierritas y contratar a algunos cuantos trabajadores. Pero lo vuelvo a decir, en la práctica mucha gente se desilusionó porque no fue una reforma con un impacto real o tan profundo en Rusia, porque la mayoría todavía siguió vendiendo su mano de obra, trabajando en el campo para los grandes propietarios de tierra. Y bueno, para fines del siglo XIX, pues sí va a llegar la industrialización también en Rusia, es decir, la llegada de las máquinas para producir más. También llega la industrialización a Rusia, pero pues llega muy lentamente y exclusivamente a las grandes urbes del Imperio Ruso. Ustedes tienen aquí una imagen de la famosísima histórica avenida Nevsky. Esa es una fotografía de 1890, si no me equivoco. Acá tenemos otra de la misma avenida Nevsky en San Petersburgo en 1905 o 1910. Famosísima esta avenida. Y pues sí, la industrialización llega a estos grandes centros urbanos de Rusia como San Petersburgo. Y ojo aquí, atención, porque llega financiada por países extranjeros como la mismísima Francia. Yo les decía cuando les hablaba de la Primera Guerra Mundial que Rusia se alió con Francia en la Primera Guerra Mundial, pero en parte esta alianza se explica por los lazos económicos que tenía el Imperio Ruso con Francia, porque Francia era la mayor inversora de capital industrial en Rusia. Rusia algo así como un imperio colonizado de manera indirecta, ¿no? Bueno, era Francia la que invirtió gran cantidad de capital para promover la industrialización en ciudades como San Petersburgo. Entonces, tenemos una lenta industrialización. La industrialización llega a unos pocos centros urbanos, pero en donde llega la industrialización existe miseria. Es decir, los obreros, los trabajadores rusos prácticamente no tienen derechos laborales y son sometidos a extensas jornadas de trabajo. Entonces comienzan poco a poco a fines del siglo XIX a organizarse los obreros, a llevar a cabo diversos movimientos sociales a fin de exigirle o de tratar de hacerle ver al zar, en este caso Alejandro II, que necesitan mejoras, ¿no? Que necesitan ser escuchados. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos hablando de la existencia de un gobierno autocrático para ese momento. Es decir, hay un solo individuo que gobierna y es el zar. No tiene a ningún órgano de consulta, no es una democracia. Él gobierna, mando yo. Ese sería el lema del zar Alejandro II. Entonces podemos decir que él tenía el control. Así mero, él tenía el poder y tenía el poder pues de no escuchar a los demás. Prácticamente los muteaba, no escuchó las demandas de estos obreros, o sea, en pocas palabras, le valió, aunque suene feo, no escuchó sus demandas. Y esto va a hacer, fíjense bien, que algunos rusos comiencen a organizarse y a planear atentados en contra de Alejandro II. De hecho, Alejandro II es un zar muy famoso por haber sobrevivido hasta 5 o más atentados de asesinato. Se lo querían echar al plato porque pues lo consideraban un zar represor, alguien que no escuchaba a su pueblo, las demandas sociales, y también porque hubo algunos, bueno, esto ya es caso aparte, pero en ese momento algunas regiones de Rusia, en algunas regiones de Rusia se dieron movimientos
separatistas, nacionalistas, y pues querían echarse al plato al zar Alejandro II. En varias ocasiones le dispararon, en otras le aventaron bombas también, y fíjense, sobrevivió a más de 5 atentados hasta que finalmente, ahora sí que va a sonar feo, pero ahora sí, aquí sí se cumplió la frase de que pues si nunca te das por vencido lo vas a lograr. Y estos grupos, que eran grupos anarquistas, en 1881 dieron por fin con su cometido, lograron matar, asesinar al zar Alejandro II. Y como un dato curioso, vean nada más qué maravilla, qué hermosura. Ahí tienen ustedes a la iglesia, la Catedral de la Resurrección de Cristo. Es una iglesia ortodoxa, obviamente. También conocida como la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama así? Porque fue construida precisamente sobre el lugar donde asesinaron al zar Alejandro II. Y ahí les pongo también una imagen de cómo se ve al interior esta catedral tan hermosa. Digo, yo les recomendaría que la fueran a ver, pero por si nunca llegan a verla presencialmente, pues al menos pueden verla por medio de estas imágenes, ¿no? Entonces, esta preciosura es la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, que se construyó sobre el lugar donde fue asesinado con bombas el zar Alejandro II mientras iba en su carruaje. Bueno, esto va a provocar que su sucesor, que es Alejandro III, el siguiente zar, pues va a reforzar la represión en contra de los rebeldes, de los grupos de anarquistas, socialistas, nacionalistas, que estaban en contra del gobierno, y se va a valer de la famosa hojrana, que podemos decir que fue el antecedente de lo que posteriormente se va a convertir en la temida KGB, ¿no? Esta agencia de inteligencia o de espionaje de la URSS. Pero no nos adelantemos. Bueno, a fin de cuentas, tanto Alejandro III como Alejandro II, y luego también igual Nicolás II, van a continuar con esta política de represión. Van a prohibir la organización de grupos políticos, partidos políticos, pero pues no lo van a lograr. A fin de cuentas, aunque sea en la clandestinidad, se van a terminar formando partidos políticos. Entonces, habría que señalar que a inicios del siglo XX aparecen en Rusia pues 3 opciones, así como en la película de Shrek, aparecen pues 3 opciones políticas. Vean nada más, aquí está la lista de las 3 opciones políticas. En primer lugar aparece el llamado PSD, que es el Partido Constitucional Demócrata o Democrático. Y el PSD es un partido de tendencia liberal burgués, conformado principalmente por terratenientes, comerciantes, profesionistas, que como su nombre lo indica, pues buscaban que se estableciera en Rusia una monarquía parlamentaria y constitucional. En segundo lugar, así como la voz del espejito, ¿no? En segundo lugar tenemos al PSR, que sería el Partido Social Revolucionario. Este partido es de tendencia populista, enarbolaba la defensa del campesinado y más que nada buscaba lo que es el comunismo agrario, es decir, sí, la abolición de la propiedad privada, pero solamente en relación al campo. Y finalmente tenemos al partido más importante, con mayor trascendencia en la historia de Rusia, que es el llamado POSDR. Perdón, pero siempre me da risa tratar de pronunciarlo. Les doy un new challenge. Traten de pronunciar las letras de este partido, que es el POSDR. Me recuerda mucho a esta película. La fille de ce motherfucker. Fille de ce motherfucker. Pues ya lo oyeron. Es el POSDR,
que es el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y este partido fue fundado por Georgy Plejánov, Julius Martov y sobre todo la figura más importante de este momento para el partido, que es Vladimir Lenin, ¿sí? No perdamos de vista a Lenin. Estos tres fueron los fundadores del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y no hay que perder de vista que este es un partido con influencias del marxismo. En resumidas cuentas, Marx proponía que tarde o temprano, a través de la lucha de clases, el capitalismo iba a ser vencido, ¿no? Es decir, él proponía que a lo largo de la historia de las sociedades, todas las sociedades habían atravesado varias etapas. Primero un comunismo donde no existía ninguna clase social, un comunismo primitivo, donde todas las relaciones humanas estaban en igualdad. Luego llega el sistema de esclavitud en la antigüedad, donde hay esclavos y dueños de esclavos. Luego llega el feudalismo, donde hay señores feudales y vasallos. Y finalmente pues llega también el capitalismo, donde hay dueños de los medios de producción y los trabajadores asalariados, que pues no son dueños, sino que brindan su fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, el sistema de esclavitud, el feudalismo y el capitalismo son de relaciones, implican relaciones económicas, sociales desiguales, y Marx proponía que tarde o temprano, mediante una lucha de clases en el capitalismo, se iban a levantar los obreros, los proletarios, o sea, el proletariado, en una revolución que iba a darle en la torre al capitalismo, a esta dictadura de la burguesía, para establecer una dictadura, pero del proletariado, es decir, de los obreros, ¿sí? Donde iba a haber igualdad en la distribución de las riquezas, o sea, que ya no era la burguesía, ya no iba a tener los medios de producción, sino que los iba a tener este estado proletario. Y eso es lo que proponía: la destrucción del capitalismo, la llegada del socialismo. Y bueno, dentro de este partido influenciado por las ideas de Marx, existían dos corrientes, dos caras de la misma moneda, así como Fiona en la película de Shrek, que era de día eran una y de noche pues era otra. Ustedes ya sabrán, y si no han visto la película, pues véanla por favor, es cultura general. Estaba por un lado la facción menchevique en el post-RU, que la facción menchevique era la facción, la minoría, era la minoría dentro del partido y era la minoría moderada. Y estaba la facción bolchevique, que era la mayoría del partido, del post-RU. Era la mayoría, y era una mayoría radical en la implementación de las ideas socialistas, ¿sí? Y bueno, como ustedes sabrán, así como en la película Shrek, Lord Farquaad se va por la 3. Vamos a ver, no quiero spoilearlos, pero en la historia de Rusia vamos a ver que los rusos se van a inclinar por la tercera opción. Y más específicamente, así como en la película de Shrek, Fiona opta por ser un ogro, pues así podemos decir que el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se va a inclinar por ser, sobre todo, enarbolar la defensa de los bolcheviques, ¿sí? Es una buena analogía, espero que les sirva para entender este tema. Entonces tenemos la aparición de varios partidos políticos en la clandestinidad que buscan pues derrocar, realmente varios de ellos buscan derrocar, son contrarios al régimen zarista, y conforme pasa el tiempo cada vez va a existir más descontento social por estas políticas represoras por parte del gobierno zarista. Este malestar social se va a hacer incluso más profundo por la guerra ruso-japonesa, que se dio de 1904 a 1905. Es un conflicto que enfrentó, como ustedes sabrán, pues a un país chiquito, muy chiquito, que es Japón, con un imperio bastante grande que era el imperio ruso. Entonces, no hay que olvidar que en el siglo XIX Japón emerge como una potencia
militar asiática. De hecho, tenían muy buenas relaciones con el Imperio Británico y con la asesoría de los británicos, los japoneses se van haciendo cada vez más de un mejor equipo militar, de mejor equipo naval, o sea, se perfecciona su equipo militar y empiezan a dominar o a revelar sus motivaciones expansionistas en el continente asiático, sobre todo en la parte de China. Japón ya anda buscando quitarle varios territorios. Entonces emerge como una potencia militar en Asia. ¿Y qué va a pasar? No olvidemos que también Rusia, no solamente Rusia tiene presencia en el continente europeo, sino también en Asia. Y para 1904 Rusia intentó establecer varias vías férreas, líneas de ferrocarril en la parte que es de Manchuria, ahí al norte de China. Ustedes pueden ver en el mapa a la derecha. Y intentó establecer una línea de ferrocarril hasta lo que era el Port Arthur, que está cerquita de Corea. Entonces esta presencia rusa no le agradó para nada a Japón, que tenía pues estas pretensiones imperialistas en Asia, y tampoco al Imperio Británico. Entonces inicialmente Japón va a intentar llegar a un acuerdo con Rusia por la vía diplomática, y al ver que no responde bien Rusia, pues se va a entrar con toda la guerra. Va a invadir Manchuria, va a expulsar a los rusos de ahí, van a empezar a pelearse. Y no, lo vuelvo a repetir, Japón tenía una mejor armada naval, más actualizada, más moderna, con la asesoría de los británicos, y Rusia no. Rusia contaba con una fuerza naval atrasada, anquilosada, y aunque envía, fíjense bien, desde el mar Báltico, desde allá donde ustedes ven en el mapa a la izquierda, desde el mar Báltico envía su fuerza naval para atacar a Japón, su flota prácticamente pues quedó destrozada. Aquí tienen ustedes una imagen de la flota rusa que fue enviada para combatir a los japoneses, pero no duró mucho. Perdieron los rusos en esta guerra. Los japoneses ganaron. Los rusos, el zar se vio obligado a firmar con la mediación de Estados Unidos, un acuerdo de paz con Japón, pero esto fue como un duro golpe, ¿no?, al orgullo de los rusos, que, o sea, imagínate ser un gran imperio, extenso, grande, y perder contra un país chiquito. Pues le dio la torre al gobierno del zar, Nicolás II, y en este contexto de pérdida en la guerra, de derrota, ¿qué va a pasar? Pues también aumentan, ¿no?, las manifestaciones contrarias al régimen, manifestaciones sociales. Una de ellas, la más importante en enero de 1905, fue la que lideró este clérigo, este sacerdote ortodoxo, que es Georgi Gapón. Ustedes lo ven en ambas imágenes, que encabezó ahí una marcha creo que de más de 100,000 obreros, sobre todo obreros pertenecientes a la fábrica más importante de San Petersburgo, que era Putilov. Encabezó esta marcha que se dirigió al Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno era la residencia imperial, y aunque el zar Nicolás II no se encontraba ahí, el guardia, el general de la Guardia Imperial, valga la redundancia, va a ordenar que se dispare contra los manifestantes. Y por eso, el 22 de enero de 1905, va a ocurrir lo que se conoce como el Domingo Sangriento. O sea, una gran represión, varios muertos, muchísimos heridos. Y este acontecimiento pues fue el que prendió la mecha en 1905. Por la represión que mostró la Guardia Imperial del zar, se van a originar varias huelgas alrededor de todo el imperio, en 122 ciudades alrededor, más o menos, aproximadamente. Se manifestaron en las huelgas los obreros, también en el campo los campesinos, incluso llegaron a matar a los terratenientes como protesta. Se levantaron en huelgas. Caso famoso, el del motín de un acorazado, que es el Potemkin,
en el Mar Negro el 15 de junio de 1905. De hecho hay una película de esto, yo no la he visto, pero sé que es conocida, la pueden googlear. Hay motines de varios acorazados en varios puertos rusos. Y finalmente también ahí ese es el momento donde varios miembros del partido bolchevique, de los mencheviques, organizaron por primera vez lo que se conoce como un soviet o una asamblea de obreros en San Petersburgo. Ellos deciden como tomar las riendas, como apoyar a los obreros que se habían levantado. Y en San Petersburgo, que va a ser el epicentro de esta revolución social en contra del zar, que busca pues mejoras, ¿no? O sea, mejoras laborales, más derechos, mejores condiciones de vida. Algo que me faltó mencionar es que este soviet estuvo presidido por León Trotsky, otra figura fundamental en la historia de Rusia, aparte de Vladimir Lenin, es el que está en el centro con el papelito blanco. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues que vean cuánto amor les tengo, los amo demasiado, hasta les hice este meme. Aquí tenemos que después de tanta presión social, al ver Nicolás II, que se le están saliendo de las manos todo este caso, pues va a tratar de negociar así como la película de Doctor Strange, ¿no? Ahí les hice un meme con mucho amor, Dormammu, he venido a negociar. Pues aquí viene Nicolás II y hace como que sí está dispuesto a negociar. Y pues el 17 de octubre de 1905 publica el llamado Manifiesto de las Libertades. O sea, les dice, les prometo que a partir de ahora decreto la inviolabilidad de la persona. O sea, libertad de conciencia, palabra, reunión y asociación. Número 2, voy a crear una Duma, o sea, un consejo, una asamblea a la cual yo voy a consultar. Y esta va a ser la encargada de instaurar el sufragio universal, o sea, el voto, ¿no? Derechos políticos. Y finalmente, en este manifiesto, el zar Nicolás II dice que se va a promulgar, una constitución política. Sin embargo, en realidad, el zar hizo esto más bien para aplacar a la gente. Al principio la gente va a creerle y se van a aplacar las huelgas, pero cuando regresa el ejército que envió para combatir con Japón, pues va a aprovechar la situación y va a revertir todo esto y va a decir, ¿sabes qué? Nel pastel. O sea, se la creyeron. Así como el meme ¿no? Es icónico. Así, ¿no? Sí, firmó el Manifiesto de las Libertades, pero lo que va a decir Nicolás II es, ¿saben qué? Sí, pero fue bajo presión. Se la creyeron, ¿no? Así fue bajo coacción. Por lo tanto, inmediatamente en 1905... Nicolás II va a abolir este Manifiesto de las Libertades. Sí va a mantener la Duma, pero solamente como un órgano de consulta, no un órgano realmente democrático, participativo, solamente un órgano de consulta. Y ahí solamente no va a ser democrático este organismo, sino que va a poner a sus compinches, ¿no? O sea, va a poner ahí a sus allegados, a los de la nobleza, que van a ser títeres prácticamente. Entonces, ni modo, la gente se la creyó y pues Nicolás II acabó con estas manifestaciones sociales. Pero no olvidemos que va a llegar la Primera Guerra Mundial y el descontento social sigue en aumento en el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, recuerden que participó del lado de la Triple Entente para combatir a las potencias centrales, y ustedes sabrán que para Rusia el haberse involucrado en este gran conflicto pues dejó un gran saldo negativo. Los soldados rusos sobre todo combatieron en el frente oriental, en el frente balcánico también, principalmente en contra de los alemanes y Austria-Hungría. Y ya lo vimos en las clases pasadas, pero o sea, para Rusia el haberse metido en esta guerra va a ser malísimo. O sea, va a perder batalla tras batalla en contra de los alemanes. Va a tener que ir retrocediendo cada vez más en su territorio a medida que los alemanes avanzan. Y ustedes sabrán que en la guerra, pues la guerra ¿qué implica? Sobre todo la carestía de alimentos, de víveres, de elementos, de productos tan importantes como el carbón.
Entonces se van a empezar a levantar en Rusia reclamando pues sobre todo los alimentos, porque los alimentos en la guerra pues se tenían que ir para los soldados y la población ya no está dispuesta a aguantar tanto, sobre todo sienten que la guerra no está llevando a ningún lado y que no llega a ningún fin. ¿Y qué va a pasar? En 1917 se da la famosa Revolución Rusa que tuvo dos fases. La primera, que se dio en febrero, la Revolución de Febrero de 1917, que se conoce como la Revolución Democrática Burguesa. ¿Qué va a pasar? Se levantan nuevamente muchísimos obreros, sobre todo otra vez aquellos que trabajaban en la fábrica de Putilov en San Petersburgo, ahora Petrogrado. Se levantan, empiezan a exigirle, exigir que se saque al rey, al monarca, al zar Nicolás II. Ya están hartos, no quieren la guerra. Se levantan, son respaldados por los soldados, algunos soldados que ya estaban también hartos de la guerra, los van a secundar. Y así varias facciones políticas se aliaron, los mencheviques con los bolcheviques, con los cadetes, con los eseristas, o sea, los del Partido Social Revolucionario. Se levantan y logran derrocar en febrero de 1917 al gobierno del zar Nicolás II, acabando así con unos 300 años de gobierno de la dinastía Romanov. ¿Sí? Esa es la primera fase de la revolución de 1917. Y tenemos también, pues, cuando se termina este movimiento, esta primera fase, van a surgir dos gobiernos al mismo tiempo en San Petersburgo, ahora Petrogrado. Por un lado, se establece un gobierno provisional que está encabezado por el príncipe Georgi Lvov, que contaba con un gabinete con representantes de las anteriores dumas, o sea, es un gabinete democrático burgués liberal, pero al mismo tiempo surge otro órgano de gobierno, que es el Soviet de Petrogrado, liderado por León Trotsky, que es el que tienen ustedes aquí, otra figura importante de la historia rusa. Entonces tenemos dos gobiernos que surgen como resultado de la Revolución de Febrero de 1917. Sin embargo, fíjense bien qué va a pasar. Al principio estos dos órganos de gobierno están aliados. Los bolcheviques y mencheviques, o sea, los miembros del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, apoyan a la Duma, al gobierno provisional democrático burgués liberal, lo apoyan porque piensan que todavía no ha llegado quizá el momento de implementar directamente el socialismo en Rusia, porque piensan que Rusia aún no tuvo un desarrollo industrial suficiente, o sea, no existían en Rusia las condiciones todavía para que se diera la revolución obrera. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a aliarnos por un rato con los burgueses para que se desarrolle bien el capitalismo en Rusia, y luego ahora sí, ya Rusia no estando ya atrasada, pues se pueda en ella realizar la revolución socialista obrera. Al principio eso pensaban, ¿no? León Trotsky y todos ellos. Pero ¿qué va a pasar? Les va a llegar del exilio, llega del exilio Super Lenin, Vladimir Lenin, y va a decir, no, en la torre, es el momento, estamos en una guerra mundial, y Lenin creía que era el momento de actuar, que no debían de esperarse, que los del partido, los bolcheviques y los mencheviques no debían de aliarse con la burguesía, y que era en este contexto, era el contexto, el de la guerra mundial, el contexto perfecto, para que una vez iniciada la revolución socialista y proletaria en Rusia, se extendiese por todo el mundo. Entonces, Vladimir Lenin publica las llamadas tesis de abril, que proponen lo que yo les estoy diciendo. O sea, él decía, ya llegó el momento de pasar a la segunda etapa de la revolución, a la revolución proletaria. Llegó el momento de establecer estos órganos de gobierno que van a ser los soviets, o sea, que el gobierno esté en manos de los soviets, o sea, de las asambleas de obreros, que se propague toda la revolución socialista en todo el mundo a fin de acabar con el capitalismo. ¿Qué otra cosa? Es momento, dice Lenin, de confiscar y nacionalizar todas las tierras, porque estas son del pueblo, y también de fusionar todos los bancos del país en un banco nacional. O sea, Lenin decía, es cierto, o sea, sí, no podemos implementar
el socialismo inmediatamente, pero un paso ya trascendental, un paso necesario para avanzar en la implementación del socialismo es el establecimiento de los soviets, y que los soviets, esas asambleas de obreros, sean los que tengan el control de la producción y la distribución de todos los productos. Entonces se publican las tesis de Lenin. Y ya saben, o sea, Lenin dijo, ya, ese es el momento. ¿Por qué? Porque hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Ahí les pongo otro meme. Bueno, como que empiezan con la llegada de Lenin a prepararse los bolcheviques para esta segunda fase de la revolución. En mayo de 1917 hay que señalar que hay un cambio en el gabinete del gobierno provisional. Va a quedar a cargo de este gobierno provisional Alexander Kerensky. Y Alexander Kerensky al principio se iba a contar con el apoyo de los mencheviques y un poquito de los bolcheviques, que están como que decidiendo a ver si es el momento o no de la revolución proletaria. Y Kerensky tiene al principio el respaldo de la población, pero en junio de 1917 ordena un nuevo ataque en el frente oriental contra los alemanes, y sufren las tropas rusas una gran derrota. Entonces esto va a provocar un gran descontento social. Van a estallar varias huelgas y manifestaciones en Petrogrado. Y los bolcheviques, al principio ellos no fueron los que iniciaron estas huelgas, pero las terminaron respaldando. Y Alexander Kerensky va a reprimir estas huelgas. Y igual, lo mismo, matación, balazos, muertos, heridos. ¿Y qué va a hacer? El Alexander Kerensky, o sea, el que estaba a cargo del gobierno provisional en Rusia, va a acusar a los bolcheviques de haber organizado todas estas huelgas en contra de su gobierno. Va a declarar, o sea, va a legalizar el partido bolchevique. Se va a ir con todo en contra de este partido. Lo va a declarar ilegal en Rusia. ¿Y qué va a hacer? Va, en primer lugar, a encarcelar a León Trotsky. También va a querer encarcelar a Vladimir Lenin, pero Lenin, bien astuto, se disfrazó y se fue, se escapó, ¿no? Se escapó por unos meses a Finlandia. Entonces lo estuvieron buscando, pero no lo encontraron. Y en medio de este caos, va a surgir también un levantamiento, un golpe de estado liderado por este general czarista, Lav Kornilov, que es un conservador. O sea, los conservadores, fíjense bien, le dieron con todo a Alexander Kerensky, porque también los conservadores, al ver tanta inestabilidad, que los bolcheviques ya casi se andaban levantando y casi tumbaban el gobierno de Kerensky, dicen los conservadores, pues es momento de quitar a este Kerensky, poner un gobierno mucho más fuerte a cargo de este militar que tenga mano dura, ¿no? Y bueno, se da este golpe de estado de los conservadores, pero también fracasan, ¿no? O sea, también fracasaron. Pero a fin de cuentas, en octubre de 1917 va a regresar Lenin, y ahora sí se va a armar con todo, se va a armar la machaca, como ustedes dicen, o decían algunos, y se va a dar la revolución de octubre, que ahora sí ya no es una revolución democrático-burguesa, es una revolución socialista. Llega Lenin y con la ayuda de Trotsky pues se van a ir con todo, en contra de Alexander Kerensky. Trotsky va a quedar a cargo de las llamadas de la Guardia Roja. La Guardia Roja es el presidente del Ejército Rojo. Organiza a varios soldados y obreros que se van a ir con todo en contra de Kerensky. Lo van a atacar, van a asaltar el Palacio de Invierno. Y ahora sí, van a derrotar a Kerensky. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo día, el 25 de octubre de 1917, se reúne el segundo Congreso Soviet y surgen los llamados decretos de octubre. ¿Qué decretaron en este Congreso? Número 1, la paz, o sea, el decreto de paz. Decidieron sacar al país de la Primera Guerra Mundial sin anexiones ni indemnizaciones. El segundo decreto de octubre fue el decreto sobre la tierra, o sea, de reparto agrario. Se abolió la propiedad privada
se ordenó la confiscación de latifundios sin compensación para los antiguos dueños y se le concedía el derecho a usar estas tierras a todos los ciudadanos rusos que quisieran trabajarlas, ¿no? Y finalmente el tercer decreto de octubre es el decreto de gobierno, o sea, la creación de un nuevo gobierno provisional obrero y campesino, encabezado por un consejo, el llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, el Sovnarkom, bajo la autoridad siempre del Congreso de los Soviets. Y ahí va a estar Lenin, ¿no?, encabezando este gobierno. Y ojo aquí, porque después de la Revolución de Octubre de 1917, no surge inmediatamente la URSS, surge primero la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la RSFSR, en 1917. Aquí tienen ustedes la bandera de esta nueva república. Pero ¿qué va a pasar? Con el paso del tiempo, en 1822 se le van a añadir otras repúblicas también socialistas soviéticas que se habían creado en estas fechas. Se le va a añadir la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia. Se le va a unir también la República Socialista Soviética de Ucrania. Y también la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Entonces, hasta 1922, que ahora sí se unen todas estas repúblicas socialistas soviéticas. Vean, aquí tienen ustedes en el mapa lo que estaba como de rosa o bajito naranja, no sé qué color es, pero eso era la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y ahí ustedes también tienen señalados en morado, está Bielorrusia, en verde bajito Ucrania, en amarillo Transcaucasia. Y son estas, ahora sí, mediante la anexión, la integración de estas tres repúblicas socialistas, aparte de la de Rusia, que se va a conformar en 1922, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ahora bien, cuando triunfa la Revolución Socialista Obrera Bolchevique de 1917 en octubre, pues obviamente no todas las facciones políticas de Rusia estaban contentas. Se va a dar una guerra civil que más o menos se extendió en un periodo de 6 años, más o menos, aproximadamente desde 1917 pues hasta casi 1922-23 por ahí. Se enfrentaron dos facciones, ¿no? Por un lado está el Ejército Rojo, que es el que defiende este gobierno bolchevique, socialista. En este Ejército Rojo, el que lidera las fuerzas es León Trotsky. Él es designado comisario popular para la guerra. Él se encargó de reclutar más soldados entre los obreros y campesinos, y su objetivo era mantener el gobierno socialista soviético que había triunfado recientemente. Y el bando contrario fue el Ejército Blanco, o sea, había un Ejército Rojo y uno blanco. El blanco pues estaba conformado por todas las fuerzas antibolcheviques, que eran los monárquicos, los demócratas, los mencheviques, la burguesía, los kulaks, que eran los agricultores adinerados, y los exoficiales zaristas. Entre las figuras destacables de este ejército blanco están el almirante Alexander Kolchak, los generales Anton Denikin, Piotr Rangel, general Nikolai Yudenich y la legión checoslovaca. Y su objetivo era establecer más que nada, o sea, aunque eran varios frentes, varios ejércitos, no eran una facción muy unificada, pero en general la mayoría de ellos pues buscaban establecer cuando menos una monarquía constitucional parlamentaria. Y durante estos años pues se dieron con todo. Incluso algo muy importante que hay que señalar es el hecho de que el ejército blanco contó con el apoyo, fíjense bien, contó con el apoyo de otras naciones como Francia, el Imperio Británico, Estados Unidos y Japón. Todas ellas eran naciones que en la Primera Guerra Mundial pues habían conformado la Triple Entente. Entonces apoyaron al ejército blanco. Al principio el discurso de estas naciones es que intervenían porque querían pues que los rusos siguieran participando, como se habían comprometido con ellos, que siguieran participando en la Primera Guerra Mundial en su bando, y también cuidar sus intereses o sus inversiones en Rusia. Pero nos vamos a dar cuenta que no era ese en realidad
estas naciones temían también que se propagara el comunismo por toda Europa, ¿no? Por eso, porque eso se ve reflejado en el hecho de que aun cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, estas naciones siguieron apoyando al ejército blanco para acabar con el ejército rojo y el gobierno socialista soviético. Entonces, a fin de cuentas, van a perder, este bando va a perder, el ejército blanco, y también estas naciones europeas y asiáticas que apoyaron al ejército blanco ya no van a poder continuar más, o sea, apoyando al ejército blanco, porque ya están desgastadas, ya están acabadas después de tantos esfuerzos en la Primera Guerra Mundial, y se van a tener que retirar. Al final de cuentas, el vencedor fue el ejército rojo en esta guerra civil. Lo que nos lleva a hablar finalmente de esto es el hecho de que durante la guerra civil, obviamente por las circunstancias, se implementó un modelo económico pues muy extremista, que fue el comunismo de guerra. O sea, se establece este comunismo de guerra, que es un modelo socialista, se aplicó durante un periodo de varios años, de 1917 a 1921. En este modelo, ¿qué pasó? El Estado tomó el control sobre todos los medios de producción. Fíjense nada bien, algunas de las medidas extremas que se tomaron durante el comunismo de guerra fue la incautación de la producción agrícola, la nacionalización de la industria, el control del comercio y la eliminación del dinero. O sea, socialismo en todo su esplendor ahí. Pero con el paso del tiempo y cuando se acabe la guerra civil en Rusia y venzan sobre el ejército blanco, pues cada vez más el pueblo ruso va a estar inconforme con estas medidas tan extremas aplicadas por Lenin. Va a haber mayor inconformidad. Luego va a haber una hambruna, un periodo de hambruna y sequía en Rusia en 1921-22. Y la gente se va a estar negando a tener que darle al gobierno, o sea, darle al Estado, tener que entregar su producción agrícola, sus tierras, etc. Y incluso esto va a llevar a que algunos grupos busquen matar a Lenin. Hubo varios atentados en contra de Lenin incluso. Y por eso Lenin va a tener que cambiar, ¿no? Va a cambiar su política y le va a dar otra orientación. Va a decir, ¿sabes qué? Se acabó. Vamos a dejar de aplicar el comunismo de guerra y vamos a aplicar una nueva política económica. Y la nueva política económica mezclaba elementos socialistas y capitalistas. Se aplicó de 1921 a 1928. Aquí el Estado retuvo el control de la banca, el transporte, la industria pesada y el comercio exterior, pero permitió algunas medidas moderadas, ¿no? Por ejemplo, ya permitió que ahora dijo, ya no vamos a incautar la producción agrícola, solamente vamos a aplicar un impuesto a la producción agrícola. 2. Va a permitir la iniciativa privada en el comercio, en la industria. Se va a apoyar a las empresas privadas, se va a permitir la llegada de inversión extranjera y finalmente se va a reintroducir el uso del dinero, el chervonedo, el nuevo rublo. Entonces se dieron cuenta que valga la redundancia, se dieron cuenta que no les estaba funcionando aplicar este comunismo de guerra y que como Rusia como que todavía le faltaba mayor desarrollo, entonces había que como combinar un poquito de capitalismo con socialismo. Entonces así se dio fin al comunismo de guerra y se dio paso a la nueva política económica. Bueno, pues mis estimados, estimadas, esto sería todo. Espero que hayan disfrutado mucho su clase. Les mando un fuerte abrazo desde mi casa. Los quiero, los amo, los extraño. Y próximamente pues seguimos con la siguiente clase. Estén listos, cuídense mucho, un abrazote. Adiós.